Marcos capítulo 11 contiene una de las historias más curiosas de toda la vida de Jesús, creo. No sé si leyendo estas palabras os ha venido a la mente, ¿no? Qué curiosa esta historia, ¿no? Pues estamos entrando en la Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos y hoy es el día que recordamos esa entrada de Jesús en Jerusalén. Yo durante muchos años pues he predicado mensajes en cuanto a la importancia de lo que recordamos en este día, pero es que muchas veces pues tengo el pensamiento, es que si siempre predico de la entrada triunfal, ¿cuándo predico, por ejemplo, de esta historia? De lo que ocurrió el lunes y el martes, como hemos leído. El lunes entró en Jerusalén, volvió por la noche y el martes entró y vemos esta escena. Así que bueno, hoy no voy a predicar de la entrada triunfal de Jesús, sino que voy a saltar al lunes y el martes y voy a hablar de estos eventos que tenemos aquí. Bueno, he puesto algunas imágenes en esa presentación. Aquí tenemos una imagen de Jesús entrando en ese pollino, entrando en Jerusalén y todas las multitudes. Se nota que el artista tenía ganas de pintar gente con músculo, porque ha aprovechado descaradamente esta escena para mostrarnos esa forma del ser humano, pero recoge un poco el evento, intenta coger lo que sería este momento. Pero quiero avanzar y seguir con esta historia tan curiosa, esa historia de la higuera que Jesús maldice. Bueno, entramos en la historia y voy a intentar pues avanzar y no quedarme enganchado en la historia porque es una historia tan fascinante, pero vamos a mover con los detalles. Primeramente, la historia empieza aquí en Betania, que es donde vivía Lázaro con sus dos hermanas, Marta y María. Posiblemente estaban cada uno casado, posiblemente era un tipo de hacienda en que varias familias vivían juntos. Y notamos que hay un caminito que se sigue de esta forma y con ese caminito se llega a Jerusalén. He puesto la distancia aquí para que podamos hacernos un poco de idea de las distancias. 2,7 kilómetros. Tampoco es una distancia muy grande. Realmente es una distancia bastante corta. Yo creo que en media horita o igual en 45 minutos se podría hacer esa caminata, aunque hay que reconocer que hay que subir una subida de unos 100 metros y luego hay que bajar unos 100 metros, lo cual significa que, bueno, tanto si estamos yendo o viniendo, tienes que hacer un poco de esfuerzo subiendo 100 metros. Pero bueno, tenemos esta escena donde Jesús está en Betania y entonces entra en Jerusalén el domingo. Recordamos que en el Shabbat, en el sábado, no se podría hacer esa distancia porque los judíos ya lo tenían controlado. Está claro que Dios había dicho a los judíos en el Antiguo Testamento que en el día sábado no deberían viajar. Entonces, pues llega el momento que ellos aclaran que, bueno, ¿qué significa viajar? Y ellos llegan a una figura, no sé cómo llegan a esta figura, pero una figura de unos 1 kilómetro, poquito menos de 1,5 kilómetros, 1,7 kilómetros o como a 5 me parece, o como 2, 1,2 kilómetros, eso es lo que se puede hacer en el día Shabbat. Por lo tanto, el sábado Jesús no puede viajar hasta Jerusalén, por lo tanto entendemos que el sábado estaba aquí en Betania, pero el domingo por la mañana se levanta con sus discípulos y entra en Jerusalén. Y yendo por el camino, pues encuentra el pollino y ya montado en este pollino viene bajando la cuesta cuando se encuentra con los que van saliendo de Jerusalén y tenemos esta escena que tantas veces hemos comentado. Pero el lunes por la mañana Jesús vuelve a entrar en Jerusalén y nos dice que yendo por el camino más o menos por la zona de Betfagé, el Señor ve una higuera. Ahora es curioso notar que Betania significa casa de higos en hebreo. O sea, viene de la casa de higos y por el camino ve una higuera. Ahora estamos hablando
de esta época del año. Estamos hablando de estos meses de finales de marzo, comienzos de abril. Entonces, lo mismo que estamos viviendo en estos momentos, el buen tiempo, qué bendición, ¿no? Después de la semana pasada, yo todos los días iba esperando, va a llegar el jueves, porque ya las temperaturas subieron y qué bonito es dejar el abrigo en casa, no salir con paraguas, parece mentira que digamos esto en esa zona, pero después de las semanas que hemos tenido, y gozar del sol, de estar ahí, pues esa es la época. Y Jesús, yendo por el camino, ve una higuera que está plantada al lado del camino. Obviamente no pertenece a un campo, no es de un granjero. Obviamente alguien plantó esta higuera con el fin de aliviar el viaje al que iba viajando. Y desde lejos, por el camino, ven ahí la higuera y ven que tiene hojas. Ahora, buscad una higuera por ahí, en estos momentos, y vais a ver que empezamos a ver las hojas. Igual vais a ver otra higuera que todavía no tiene las hojas. Pero aquí tenemos una higuera que va bastante adelantado en su proceso. Igual estaba en una zona donde justo pillaba el sol al amanecer y gozaba del sol todo el día. Y con ese motivo, esta higuera pues había florecido antes quizás de otras higueras. Y desde lejos ve Jesús las hojas. Y entonces nos dice el texto que Jesús tenía hambre. Ahora recordamos, Jesús es un hombre, es Dios hecho hombre, por lo tanto siente sueño y lo vemos dormido en la barca en medio de una tempestad, siente hambre, siente sed, lo vemos sentado en un pozo pidiendo a una mujer samaritana de beber. El Señor Jesús es un hombre y desde lejos ve la higuera y sintiendo hambre se acerca a la higuera. Ahora, cuando llega cerca a la higuera, empieza a mirar y buscar. Lo que encuentra es que esta higuera tiene pura hoja, pero en ningún sitio encuentra higos. Es una higuera que da apariencia de fruto, pero realmente es estéril, no tiene nada de fruto. Y por lo tanto, Jesús, delante de sus discípulos, pronuncia palabras contra la higuera. Nosotros solemos decir maldice la higuera, esa es la forma en que se expresa esta historia, la maldición de la higuera. Y sin embargo, cuando leemos la palabra de Jesús, notamos que Jesús en ningún momento dice, maldito seas delante. No tenemos ese lenguaje. Jesús comenta simplemente, no coma nadie jamás de ti otra vez. Y los discípulos lo escuchan. Seguro que se les quedó en la mente, ¿no? Qué curioso que Jesús diga esto. Y continúan su viaje a Jerusalén. Obviamente Jesús, el hambre que sentía no era suficiente para estar desmayándose por el camino. Acaba de salir de Betania. Pero no hubiera estado mal comer algo de esta higuera. Pues entran en Jerusalén, pasan el día en Jerusalén y por la noche vuelven a Betania, igual ya de noche, igual ya es de noche y no se aprecia esta higuera de noche, pero la mañana siguiente Jesús vuelve a recoger a sus discípulos y dice, chicos, vamos a Jerusalén otra vez, y yendo por el camino ven la higuera y para su gran sorpresa el árbol que ayer tenía hojas hoy se ha secado de tal manera que nos dice que se ha secado de las raíces, o sea, es un árbol muerto, se han caído todas las hojas que tenía y ahora digamos que se podría cortar y echar directamente al fuego, usarlo de leña. Es que es algo curioso que ha pasado y desde luego llama la atención a los discípulos. Pedro nos dice aquí, es el que lo mira y dice, Señor, mira lo que ha pasado con la higuera. Sorprendido Pedro, obviamente, pero no hay ninguna sorpresa en Jesús. Jesús dice, claro.
y continúa a hablar con los discípulos, curiosamente, sobre la oración. No es exactamente lo que esperaba yo en ese momento, pero ¿qué es lo que debemos entender de esta historia? Así que, bueno, hemos hablado de los eventos de la historia. Bien, pues vamos a entrar un poco más en entender la historia. Y lo que primeramente quiero comentar en cuanto a esta historia son algunas suposiciones que nosotros fácilmente cogemos de esta historia que están desencaminadas. Podemos empezar a pensar en cuanto a esta historia de una manera un poco equivocada. La primera cosa que creo que podemos equivocarnos es ver en esta historia algo que trata la ignorancia de Jesús. O sea, Jesús de lejos ve este árbol y se acerca buscando higos y no los encuentra. Qué equivocado que estaba Jesús. Algunos toman esta historia de esta manera. Desde luego, yo no. Yo entiendo esta historia desde otra perspectiva. Entonces, es verdad que muchos han comentado, aquí vemos la humanidad de Jesús que igual ve desde lejos y se acerca para examinar. Qué curioso, ¿no? Jesús, siendo hijo de Dios, tendría que haber sabido desde lejos que no había higos en esta higuera. Algunos comentan esto, pero yo creo que incluso esto no es lo que deberíamos llevar a casa de esta historia. Esta historia, si enfocamos solo en este punto, realmente nos equivocamos. Otro punto más. Bueno, aquí tenemos... Es curioso el lenguaje que nos dice que fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Esa palabra tal vez refleja una partícula que está en el texto griego que da esa sensación de que no solamente es que va a investigar, pero incluso llama la atención que es poco probable que él encuentre fruto en este árbol. Pero bueno, por si acaso, ya que tiene las hojas. Bien, pero os vuelvo a decir, esta realmente no es una historia que está ahí para mostrarnos que Jesús no conocía todas las cosas. Realmente nos equivocamos si cogemos esta historia desde este punto de vista. En segundo lugar, no es una historia de la rabia de Jesús. Algunos han visto en esta historia pues un poco de vergüenza de, Jesús se pasó aquí. Jesús llega al árbol con hambre y busca y no encuentra nada, está tan frustrado que se le sale una maldición de la boca. Esa historia la cogemos mal si vamos en esta dirección. ¿Qué está pasando en esta historia? Bueno, aquí está la palabra de Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y creo que si leemos esta palabra pensando, notamos que estas palabras desde luego no suenan ni enfadadas, ni frustradas, ni fuera de control. Suenan palabras serias, ¿vale? Pero no tenemos por qué leer esta historia como una historia de rabia, que creo que no es. Ahora, vamos a entrar en esta historia y notar que definitivamente en esta historia lo que tenemos son unas expectativas frente a la realidad. O sea, obviamente Jesús se acerca al árbol con expectativas y sin embargo cuando llega encuentra que no hay lo que él esperaba encontrar. Pues si conocemos algo de la higuera, deberíamos entender que la higuera tiene una propiedad que es importante. La higuera, primeramente, no es el primer árbol que florece. Normalmente hablamos del almendro, que esa es un poco la señal de esperanza. Cuando estamos hartos ya del invierno, pues el florecer del almendro nos dice que, por lo menos viene la primavera. Pero la higuera sí que tiene fama de anunciar el verano. O sea, cuando empiezan las hojas a aparecer, ya empezamos a notar que el verano está a las puertas. Pero la parte curiosa de esta historia es esta pregunta. ¿Por qué buscaba Jesús higos si no era el tiempo de higos? Porque así nos dice el texto. Desde luego, nosotros, yo sé que hoy vivimos en otro mundo y hoy si queremos higos en el mes de abril,
se puede encontrar. No sé dónde crecen estos higos, si los traen de Argentina o lo que sea, pero nosotros podemos comprar casi cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Pero entendemos que de las higueras que nosotros vamos a ver aquí, en nuestra zona, no vas a comer higos de las higueras en estos momentos. Entonces, esta parte de la historia es un poco de lo que nos llama la atención, pero para contestar esto os quiero mostrar algunas fotos de higueras. Bueno, primeramente tengo una foto de una higuera en invierno. Una higuera que tú lo ves y dices, ¿pero está muerta o está viva? Es que parece que no hay vida en este árbol. Ya han caído todas las hojas y ahí está, parece muerta esta higuera. Pero cuando llega este momento, cuando llegan estos meses de finales de marzo a abril, entrando ya en mayo, empezamos a notar que hay vida en estos palos que vemos ahí, esto lo que parecen palos secos. Y cuando sale la hoja, quiero que os fijéis en estas imágenes. Cuando sale la hoja, sale fruto. O sea, no es un árbol que primeramente salen todas las hojas y después va creciendo el fruto, sino que sale juntamente con la hoja los higos. Entonces, cuando Jesús ve este árbol desde lejos, ve las hojas. Y si ve hojas, debe significar que hay fruto. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pensaba hacer Jesús con lo que encontraba en esta higuera? Porque desde luego, lo que veis aquí en la imagen, si tú lo coges y lo comes, no va a ser muy rico. E incluso estaba leyendo un poco sobre el tema. Si nosotros hiciéramos el experimento, buscáramos una higuera por ahí, empezáramos todos a comer, algunos de nosotros nos pondríamos enfermos. Porque resulta que en estos momentos el fruto sin desarrollar tiene propiedades que cae fatal aparentemente a un porcentaje importante de las personas. Y sin embargo, leyendo, decía, no, pero otros lo comen y no les pasa nada. O sea, ya sabéis que hay personas que meten todo dentro y no les pasa nada, nunca. Y hay otra persona que meten muy poco y con mucho cuidado y siempre les cae mal de alguna manera. Pues yo no sé, todo apunta a que Jesús tenía hambre y pensaba incluso, bueno, si como esto, ahora sería seguramente amargo, pero todo apunta a que sería posible comer esto. Ahora, vuelvo a decir, yo no sé por qué Jesús no encontró higos en el árbol, ni tampoco tenemos ninguna otra historia en que Jesús comía higos en los meses estos de primavera. El caso es que lo importante de la historia es que tenemos un árbol que tiene las hojas, pero por algún motivo este árbol no ha producido fruto, no tiene higos en el árbol. Y esa es la parte más importante de la historia, porque resulta que este árbol da una apariencia de algo que realmente no es. Da apariencia de ser fuente de alimentación, cuando realmente no lleva vida en sí. Ahora, esta historia, creo que lo que dije antes, que no es una historia de la ignorancia de Jesús, no es una historia de Jesús estaba equivocado, pensaba que podría comer higos cuando realmente no era la época de higos, sino que entendemos que esta historia realmente tiene un propósito que va más allá en cuanto a la enseñanza. Y sobre todo esto lo notamos por la forma en que los evangelistas incluyen esta historia dentro del contexto. He puesto aquí, hay algo más en esta historia. No es una escena desvinculada del contexto, sino más bien es una parte de una historia más grande. Y esta historia más grande es muy importante que lo entendamos. Ahora, cuando hemos leído juntos el texto, ¿habéis notado que empezamos con esta historia y dejamos la historia a medias? Porque Jesús entró en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en Jerusalén?
Jesús entra en el templo y limpia el templo. Ahora, esta es otra escena que muchas veces sentimos igual un poco incómodos cuando sale este evento en los evangelios, porque nos preguntamos a veces un poco si realmente lo que estaba haciendo Jesús tenía que hacerse y cómo lo hizo. Yo puse este cuadro porque, bueno, es un cuadro que me llama la atención. Muchas veces los artistas han pintado esta escena y muchas veces notamos que cuando pintan la cara de Jesús, intentan pintar la cara de Jesús así calmada, tranquila. El otro día entró Maribel en el salón y yo estaba buscando algo en el ordenador y claro, me entra y dice, ¿qué haces con la cara? Porque tenía la cara toda así y yo intento relajar la cara para que yo tenga la cara así. Bueno, muchas veces intentan pintar a Jesús con la cara relajada porque lo que quieren demostrar es que Jesús no está enfadado, no está fuera de control, no está actuando de una manera desenfrenada, o lo que dije antes, la palabra rabia, no está actuando con rabia. Pero muchas veces tenemos también problemas con esta historia. Es verdad que la Biblia dice que Jesús cogió cuerdas e hizo pues un pequeño látigo. Y entonces, mira cómo el artista lo pone en su mano y mira a quién tiene por delante. Una señora mayor y nos preocupamos, ¿no? Porque ¿qué va a hacer Jesús con este látigo, con esta mujer? ¿Le va a dar a la mujer? Bueno, muchas veces nosotros llevamos la historia más allá de lo que el texto mismo nos dice. Incluso donde enfoca el texto no es la violencia contra personas. No nos dice que Jesús pegó a nadie. Estamos en un momento que todo el mundo está hablando de si es correcto o no dar una bofetada a otra persona que ha insultado a tu familia. Y lo que no se ha dicho en esta semana sobre ese gran evento del mundo, como si en el mundo no estuviera pasando nada más importante que uno que ha dado al otro y ni le ha dolido, aparentemente. O sea, la vida ha continuado. Pero la Biblia nunca dice que Jesús pegó a una persona. Más bien, donde enfoca el texto es los animales. Jesús soltó a los animales que estaban ahí como motivo de venta. O sea, la gente estaba haciendo negocios en el templo. Y os propongo que ese pequeño látigo no era para darle a una señora mayor que estaba en medio, sino era para sacar a los animales y mandarlos fuera del templo. Bueno, me ayuda un poco más a entender esta historia cuando yo quito esta imagen de la mente y me quedo más bien con Jesús limpiando el templo. Pero quiero que notemos una cosa. ¿Fue una sorpresa para Jesús llegar al templo y encontrar a estas personas haciendo negocios en el templo? ¿Creéis que Jesús llegó y... ¿Qué? ¿Esto qué es? Jesús había estado en el templo no sé cuántas veces en su vida. Y eso no era una cosa nueva de este día. Incluso el domingo Jesús entró en Jerusalén y nos dice Marcos que entró en el templo y miró lo que estaba pasando y se volvió por la noche a Betania. O sea, el domingo Jesús sabía perfectamente lo que estaba ahí. Aquí no tenemos ninguna sorpresa. Y en segundo lugar, como ya estoy presentando, eso no fue un evento de rabia en que Jesús actuó de una manera que luego después Jesús mismo tuvo que decir, uy, madre mía, me he pasado en lo que he hecho hoy. Que me puse tan nervioso que he actuado de una manera que me da vergüenza admitir lo que he hecho. Notamos una cosa, Jesús entra en el templo, limpia el templo y luego ¿qué hace? ¿Corre por ahí para esconderse? Nos dice que pasó el resto del día en Jerusalén. Y no solamente pasó todo el lunes en Jerusalén, sino volvió el martes y el miércoles y el jueves. Y todos los días estaba en el templo enseñando. Y venían los líderes y le hacían preguntas. O sea, Jesús no está escondiendo porque Jesús no ha hecho una cosa mala,
sino que Jesús ha actuado con lo que dicen los discípulos, con el celo de su Padre. ¿Qué es este celo? Pues no son celos, más bien es el deseo de que su Padre esté honrado. Y lo que Jesús hizo en el templo, sinceramente, no era la primera vez que Jesús lo había hecho. Si leemos en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús hizo exactamente lo mismo 3 años antes. Jesús limpió el templo y lo que Jesús estaba haciendo era enfatizar el uso correcto de esta casa de Dios. Pero ¿habéis notado los 2 puntos que acabo de comentar? Que no era por ignorancia y sorpresa, ni tampoco era de rabia. ¿De dónde vienen estos puntos? De la historia anterior, de la higuera. O sea, la higuera y la limpieza del templo empiezan a juntarse porque realmente estamos tratando exactamente los mismos temas. Estamos en el mismo contexto. Por lo tanto, entendemos que lo que Jesús hace de camino a Jerusalén en la higuera realmente prepara el camino para lo que va a hacer en el templo en cuanto a los discípulos, en cuanto a su entendimiento. O sea, no son 2 eventos separados, sino que realmente es una sola historia. Esa maldición de la higuera y la limpieza del templo realmente están diseñados para enseñarnos exactamente el mismo punto. ¿Qué es lo que nos enseñan? Pues tengo 3 frases aquí para considerar. Primeramente, debemos reconocer que puede haber una apariencia de espiritualidad, pero sin ningún fruto espiritual. Bien, espero que entendamos este punto, ¿no? Que hay personas que dan apariencia de ser algo que no son. Por cierto, ¿cómo llamamos a estas personas? ¿Cuál es el nombre técnico que usamos para una persona así? Hipócrita, una palabra que es fea, pero una palabra que aparecía en la boca de Jesús. ¿A quién llamó Jesús hipócritas? Fíjate, a los líderes religiosos. Los líderes religiosos que se consideraban a sí mismos como la cabeza de Israel. ¿E Israel qué era? Israel era el huerto de Dios, la viña del Señor. Ellos eran la plantación de Dios. Y sin embargo, Jesús los llama hipócritas. ¿Por qué? Pues limpiaban muy bien la parte de afuera, pero la parte de dentro no quieres tú imaginar lo que hay allí. Ellos presentaban ser una cosa por fuera, pero por otro lado, era completamente diferente lo que había por dentro. En la imagen que tenemos aquí de la higuera, ellos eran un árbol lleno de hojas, pero cuando te acercas y miras, no hay fruto espiritual. Primeramente, entendemos este punto. Puede haber una apariencia de espiritualidad sin ningún fruto espiritual. Pero en segundo lugar, un día cada persona tendrá que dar cuentas ante Dios y Dios juzgará a cada persona con perfecta justicia. Cuando Jesús pronuncia la maldición sobre esta higuera, dice: no coma ninguno jamás de ti. Es que, ¿qué iban a comer? Es que no tenía higos. Realmente Jesús estaba simplemente acelerando el proceso, estaba secando la higuera que ya estaba muerto, o sea, ya estaba muerta, o sea, el árbol estaba viva, estaba con vida pero sin vida, en un sentido. No había higos en este árbol y Jesús pronuncia esta maldición. Y realmente lo que permite es que los discípulos vean que en un solo día se cumple la palabra de Jesús y el árbol se seca de la raíz. Y entendemos que un día todos los que llevan esta apariencia de espiritualidad que no tienen, pues tendrán que dar cuentas ante Dios. Estas son las palabras que encontramos en Mateo 7, versículo 19, en el Sermón del Monte. Cristo dice: todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Esta imagen de echar al fuego es una imagen que, por cierto, en este contexto es muy interesante, ¿no? Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús con todos los animales y los que hacían negocio en el templo? Los echó fuera. Esa es la imagen que incluso en Mateo 8:12, en la parábola de Jesús, tenemos esta imagen del que es echado fuera, el que es excluido. Y ese es el lenguaje del juicio de Dios, cuando Dios excluye a los pecadores de tener comunión con Él. De la misma forma que Adán y Eva fueron echados fuera, o sea, expulsados del huerto para no poder seguir en ese sitio donde Dios había hecho para ellos. Un día todos los que han rechazado a Dios serán expulsados, serán excluidos de esa oportunidad de tener comunión con Dios. Y en tercer lugar, y donde quiero terminar nuestro tiempo en esta historia, es lo que Jesús hace a continuación con la historia, y es el secreto del fruto espiritual. Si leemos esta historia, tenemos que entender, vale, aquí tenemos una historia que Jesús no solamente está enfadado porque no encuentra comida. Por cierto, a veces tenemos tanta hambre y cuando no encontramos comida nos ponemos enfadados. En inglés tienen una palabra para eso. Cogen la palabra hambre y enfadado y lo juntan y tienen una palabra que ha cogido moda, esta palabra, para describir cuando llegas alterado porque no tienes comida. En fin, esta no es una historia de Jesús que está enfadado, alterado porque no encuentra de qué comer y se pone así porque no tiene comida. Eso es una historia que nos enseña sobre el punto de vista de Dios, que Dios ve donde no hay fruto y Dios juzga. Pero entonces lo importante aquí es sobre el fruto espiritual. Por lo tanto, cuando Jesús a continuación enseña a sus discípulos, Jesús dice las siguientes palabras. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora, tengo que ser sincero, yo no esperaba estas palabras en este contexto. Yo esperaba quizás que Jesús dijera algo como, así voy a hacer con los fariseos y los saduceos y todo aquel que es hipócrita, los voy a echar fuera. Eso sería un poco la dirección que yo hubiera esperado que Jesús dijera. Y desde luego en esta historia hacemos esa enseñanza y entendemos que es el punto. Dios rechazó al pueblo judío abriendo el camino a los gentiles y nosotros hoy en día escuchamos el Evangelio como parte de la gran misericordia de Dios que, rechazando a su pueblo, extendió el Evangelio a nosotros. Pero realmente Jesús lleva la aplicación en otra dirección. Dice, tened fe en Dios. Hay algo muy importante de esta fe. ¿Por qué? Bueno, continúa. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, aquí tenemos la fe, no dudar, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es un versículo que muchos cogen fuera de contexto. Y la idea que cogen este texto y dicen, vale, si realmente quieres algo, solo tienes que creer de verdad que lo vas a recibir y lo pides a Dios y Dios te lo va a dar. Hay cristianos que en su baño ponen la foto de la casa que quieren en el espejo del baño para que todos los días puedan ver este deseo y pedirlo y Dios te lo va a dar. Esa filosofía no tiene nada de espiritualidad. Ese pensamiento de que lo veo, lo creo y lo tendré, eso es una filosofía que el mundo enseña incluso. Pero eso no es el contexto de este versículo. Jesús está hablando en un contexto muy concreto. El contexto es el fruto espiritual. Y el peligro de quedarnos con señales de fruto sin llegar a tener fruto de verdad en la vida. Quedarnos como hipócritas. Y si no queremos ser hipócritas, ¿qué necesitamos? La respuesta es: tenemos que tener fe, tenemos que confiar. ¿Y qué tenemos que hacer con esta fe? Tenemos que pedir. ¿Pedir qué?
un coche nuevo, una casa más grande, un avión. Tenemos que pedir fruto. Tenemos que pedir fruto espiritual en nuestras vidas, porque tenemos que recordar, toda la imagen del fruto no es que algo que yo ponga. Hace unos años prediqué sobre el fruto y puse una ilustración. Digo, si yo quiero un manzano, ¿qué os parece la idea? Yo cojo una manzana, lo pongo sobre una escalera para que esté a buena altura y lo voy regando para que crezca, de la manzana crezca ramos, así, y de ahí formará un tronco y de ahí raíces. El fruto no funciona así. ¿El fruto cómo funciona? Al revés. Plantas la semilla y de ahí crece el árbol y de repente tienes manzanas en este árbol. El fruto espiritual no es algo que nosotros ponemos. No es que, bueno, yo os doy una lista de todo lo que tenéis que hacer y lo vais haciendo y ¡ay, qué bonito el fruto espiritual! Eso no es fruto espiritual. El fruto espiritual es lo que Dios obra en nosotros. Es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Esto es el fruto. Y lo que Cristo está diciendo es, Dios puede producir este fruto en vosotros. Lo pone en términos de un monte. Ahora, este lenguaje proviene del Antiguo Testamento. Los que estáis en los estudios los miércoles, recordáis que comentamos en esta semana de Zacarías esa visión. No sé si alguien ha vuelto a Zacarías para leer esta visión, pero nos conviene volver atrás a leer esto. Pero ese lenguaje viene de ahí, porque dice, ¿quién eres delante de Zorobabel? ¿Qué monte eres? Pues ese monte será quitado. Ese lenguaje que habla de los obstáculos como montañas. Y Dios es capaz de quitar los obstáculos delante de nosotros para hacer su voluntad. Ese era el propósito de la vida de Juan el Bautista. Él vino para bajar las montañas, para rellenar los valles, para hacer caminos rectos para el Señor. Ese es el lenguaje que Dios puede quitar montañas de en medio de nosotros. Tengo que admitir que muchas veces he leído este pasaje y lo he entendido casi como si Jesús estuviera diciendo, bueno, he maldecido una higuera y se ha secado, pues tú puedes quitar una montaña. Y yo mismo decía, no sé lo que me está diciendo, pero creo que si veo este texto en el contexto del fruto espiritual, cambia por completo mi entendimiento del texto, porque Jesús está prometiendo que nosotros podemos pedir y confiar en Dios, y Dios puede hacer que nuestras vidas jamás sean árboles con hojas, pero sin fruto. Dios puede hacer que nuestras vidas abunden en fruto espiritual. Nosotros podemos experimentar lo que nos describe en Gálatas 5 cuando nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas, yo puedo llenar tu vida de esto. Y si no tenemos esto en la vida, ¿sabes qué? No estamos confiando en el Señor. Tenemos delante de nosotros una montaña que es nuestra naturaleza pecaminosa y decimos, es que yo soy así, es que yo no puedo ser como otros. Y Dios dice, ¿te parece esta montaña tan grande? Pero si confías en mí, yo quitaré esta montaña de delante de ti, porque no hay nada que sea difícil para Dios. Puedo producir el fruto espiritual hasta en el corazón de un asesino. ¿Y crees que no puedo producir fruto espiritual en tu corazón? Esta historia es una historia realmente importante para nosotros, porque yo no quiero ser una iglesia de personas con muchas hojas. Yo no quiero ser una iglesia que la gente ve de lejos y dice, ¡guau! ¡Mira qué hojas que tiene! Y cuando se acercan encuentran esterilidad. Encuentran que no hay nada aquí. Todo es exterior. Todo es una mentira.
Yo no quiero ser hipócrita, ni delante de Dios ni delante del mundo. Pero lo bonito es que Dios pone la solución en su obra, en nuestras vidas. No es simplemente que, bueno, yo voy a intentar no ser hipócrita. Yo voy a confiar en el Señor y voy a pedir que Dios produzca su fruto en mí. Y Dios dice, esa montaña, déjame a mí. Yo voy a quitar esa montaña delante de ti. Yo sé que estamos hablando del reino de los cielos y en un principio hoy no estoy predicando del reino de los cielos, pero tengo que admitir, estoy predicando del reino de los cielos. Porque realmente este es el reino de los cielos, cuando nosotros confiamos en el Señor y Él haga abundar ese fruto espiritual en nuestras vidas. Hermanos, os animo a tener fe en Dios, confiar en Él y dejar que Él produzca en vosotros su bendito fruto espiritual en vuestras vidas. Así seremos como aquella higuera debería haber sido, plantada ahí al lado del camino. ¿Cuántos viajeros viajando así por el camino no verían sus hojas y se acercarían para encontrar higos? A mí no me gustan mucho los higos, pero bueno, entiendo que para mi esposa, qué precioso es en verano poder comer estos. Esto es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Algo que puede ser de dulzura para los que están buscando, hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Padre, yo pido que me ayudes a ser una higuera con fruto. Pido, Señor, que produzcas abundantemente en mí tu fruto. Y pido, Señor, que por medio de este testimonio otros vean a Cristo en mí. Y pido lo mismo por mis hermanos. Oh Padre, no queremos ser una iglesia de apariencias, sino queremos ser de verdad lo que tú nos has llamado a ser. Y ruego, Padre, que así te demos gloria en todo momento. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.